en la ciudad donde el oro se encuentra con la arena, hay un secreto oscuro. Un silencio que habla de la caída. Y de un sueño que se convirtió en una trampa. Veremos cómo una visión de lujo ilimitado levantó rascacielos y archipiélagos sobre la nada, prometiendo un paraíso que jamás existió. Descubrirás las fuerzas invisibles de dinero y especulación que alimentaron una burbuja inmensa, a punto de estallar. Entenderás la magnitud de la caída, como una crisis global detuvo en seco un reino de opulencia, dejando un legado de esqueletos de concreto que aspiraron a ser palacios. Esto es más que una historia de ladrillos. Es la crónica de una ambición desenfrenada. Empezamos. Desde las alturas de un rascacielos cualquiera en Dubái, la vista se extiende más allá de la opulencia conocida, hacia un horizonte donde la arena se encuentra con el artificio inacabado. Allí, entre el resplandor de una ciudad que se reinventa día a día, emergen siluetas de ambición congelada, esqueletos de concreto que aspiraron a ser palacios, islas desiertas que soñaron con resorts de 7 estrellas. Son, no meras propiedades abandonadas, sino vastos proyectos residenciales y turísticos de lujo, concebidos con una desmesurada ambición, que hoy permanecen incompletos o deshabitados, testigos mudos de un sueño truncado. Para entender el origen de estas estructuras fantasmales, hay que remontarse a principios del siglo XXI. Dubái vivía un auge inmobiliario sin precedentes, impulsado por una mezcla explosiva de especulación, inversión extranjera masiva y la audaz visión de transformar el Emirato en el epicentro global del lujo y la opulencia. Era la era dorada de los megaproyectos, donde cada nuevo anuncio superaba en grandiosidad al anterior, alimentando la voracidad de un mercado que parecía no tener techo. Pero la burbuja tenía un límite, y llegó en forma de tsunami financiero global. La crisis de 2008 golpeó con una fuerza devastadora, deteniendo abruptamente la financiación y aniquilando la demanda de estos proyectos faraónicos. De un día para otro, la maquinaria de construcción se paró en seco. Fue el momento en que innumerables desarrollos residenciales de lujo, planeados para la élite mundial, se convirtieron en las primeras auténticas. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Miles de trabajadores migrantes quedaron varados, las grúas se oxidaron sobre cimientos olvidados y lo que eran futuros símbolos de estatus se transformaron en monumentos a la prudencia financiera perdida. Entre los casos más emblemáticos de estas ambiciones truncadas se encuentran algunas de las legendarias The World Islands, archipiélagos artificiales que debían albergar villas privadas y complejos turísticos. Hoy, muchas de esas islas son poco más que montículos de arena erosionados, a la espera de un promotor que quizás nunca llegue. Otro gigante dormido es el Palm Yabble Alley, una palma artificial de tamaño colosal, cuyo desarrollo se suspendió indefinidamente, dejando tras de sí una infraestructura marina que hoy parece una cicatriz en el Golfo. Las características comunes a esta son innegables: una escala gigantesca, diseños arquitectónicos que en su día fueron futuristas y opulentos, ubicaciones privilegiadas, islas artificiales o frentes marítimos y un estado actual de abandono o subutilización que contradice brutalmente su propósito original. Pero el fenómeno es mucho más que una curiosidad arquitectónica, representa una herida profunda con repercusiones económicas, sociales y medioambientales palpables. Las pérdidas financieras se cuentan por miles de millones para inversores individuales, grandes promotores y bancos, una sangría que erosionó temporalmente la reputación de Dubái como un destino de inversión infalible. Más allá del dinero, están las cicatrices ecológicas. La construcción masiva alteró ecosistemas marinos, consumió recursos de forma insostenible y, en su colapso, dejó una estela de abandono. Y no podemos olvidar la dolorosa situación de miles de trabajadores migrantes, cuyas vidas quedaron en el limbo tras impagos y el cese abrupto de los proyectos, víctimas invisibles de un sueño ajeno. Aunque Dubái ha demostrado una notable capacidad de recuperación, reorientando su economía y recuperando muchos proyectos, el paisaje urbano aún conserva estos recordatorios pétreos de la ambición desmedida. Algunos de estos gigantes de concreto han sido rescatados y transformados, pero muchos otros continúan siendo, de facto, testigos mudos de un pasado reciente, lecciones costosas grabadas en acero y hormigón. El paisaje de Dubái, una metrópolis de futurismo y opulencia, esconde, a plena vista, los vestigios de una ambición desmedida. No son meras propiedades abandonadas, son gigantes de hormigón y acero, proyectos residenciales y turísticos de lujo, concebidos con una magnitud y un esplendor casi mitológicos, que nunca alcanzaron su plenitud. Permanecen como esqueletos sin vida, imponentes y desolados, testigos mudos de un sueño truncado que, por su escala y su historia, se erigen como monumentos a las lecciones más caras del desarrollo. El origen de estas construcciones fantasmas se remonta a los albores del siglo XXI, una era de euforia inmobiliaria sin precedentes en Dubái. Impulsado por la visión audaz de sus gobernantes de transformar el Emirato en un centro global de opulencia, un faro de comercio y turismo de élite, el mercado experimentó una burbuja especulativa asombrosa. La inversión extranjera fluía a raudales, atraída por la promesa de retornos astronómicos y la audacia de proyectos que desafiaban la imaginación. Islas artificiales con forma de palmera, archipiélagos que replicaban el mapamundi, rascacielos que arañaban las nubes. En este frenesí, se concibieron miles de propiedades,
desde lujosos apartamentos hasta megamansiones y complejos turísticos enteros, todos destinados a alimentar la fantasía de una vida sin límites. Muchas de las estructuras que hoy conocemos como nacieron precisamente en esta atmósfera de prosperidad ilimitada y expectativas desorbitadas. Sin embargo, el sueño se estrelló abruptamente contra la cruda realidad de la crisis financiera global de 2008. La recesión, que sacudió los cimientos de la economía mundial, detuvo de golpe la financiación, secó la demanda de propiedades de lujo y evaporó la confianza de los inversores. Los proyectos que apenas comenzaban se paralizaron, y los que estaban a medio construir se convirtieron en caparazones vacíos, desprovistos de alma. De la noche a la mañana, grúas inmóviles punteaban el horizonte, y vastos terrenos baldíos, antes destinados a la creación de paraísos terrenales, quedaron a la espera de un futuro incierto. Así fue como la crisis global se tradujo, en el microclima de Dubái, en la proliferación de un doloroso epitafio a la era de la especulación desenfrenada. Entre los ejemplos más emblemáticos se encuentran porciones significativas de The World Islands. Este ambicioso archipiélago artificial, diseñado para emular un mapamundi de lujo, fue concebido como un santuario exclusivo para multimillonarios. Cada país o continente sería una isla privada, un lienzo para mansiones y resorts de ensueño. Sin embargo, tras la crisis, la mayoría de estas islas quedaron sin desarrollar, parcelas de arena sin uso, reclamadas lentamente por el mar. Palm Jebel Ali, la segunda de las 3 palmeras artificiales que extenderían la costa de Dubái, sufrió un destino similar. Su construcción fue suspendida indefinidamente, dejando un gigantesco esqueleto de tierra y roca visible desde el espacio, un monumento a una promesa incumplida. Además de estos macroproyectos, innumerables desarrollos residenciales de lujo, urbanizaciones enteras de villas y apartamentos de alta gama, quedaron a medio construir o completamente vacíos tras su finalización, contribuyendo a la vasta colección de... Las características comunes de estas colosales mansiones fantasmas son tan llamativas como su trágico destino. La escala de los proyectos es siempre gigantesca, desafiando la lógica y la sostenibilidad. Sus diseños arquitectónicos, a menudo vanguardistas y futuristas, prometían una vida de lujo sin parangón, con marinas privadas, campos de golf y vistas panorámicas. La mayoría de ellas se ubican en emplazamientos premium, frentes marítimos exclusivos, islas artificiales de creación propia o en el corazón de distritos de alta gama. Sin embargo, estas ubicaciones privilegiadas contrastan hoy con su estado actual de abandono o subutilización extrema. Estas construcciones, pensadas para albergar la cúspide del confort y la tecnología, yacen ahora despojadas de sus funciones, convirtiéndose en el eco de una pretensión que no pudo materializarse, el verdadero rostro de un fracaso. El impacto económico de estas ambiciones truncadas ha sido devastador y multifacético. Las pérdidas financieras se cuentan por miles de millones de dólares, afectando a un amplio espectro de actores, inversores individuales que perdieron los ahorros de toda una vida al comprar sobreplano, promotores que quedaron en bancarrota, y bancos que se vieron con carteras repletas de activos invendibles o sin terminar. La reputación de Dubái como destino de inversión confiable sufrió un golpe significativo, generando desconfianza y un éxodo de capital. El costo de mantener estos esqueletos, aunque sea pasivamente, sigue siendo considerable, impidiendo nuevas inversiones o un desarrollo más sensato. Cada una de estas construcciones representa no solo una pérdida física, sino también una cicatriz en el tejido financiero del Emirato. Más allá de lo económico, las consecuencias socioambientales de estos proyectos son igualmente graves. La construcción masiva de islas artificiales, la alteración de frentes marítimos y la extracción de arena a gran escala tuvieron implicaciones ecológicas profundas, dañando ecosistemas marinos vitales y alterando corrientes. La huella de carbono de estos proyectos, desde la fabricación de materiales hasta el transporte y la edificación, fue colosal, representando un uso intensivo e insostenible de recursos naturales. Y, quizás lo más doloroso, fue la situación de miles de trabajadores migrantes, la mano de obra invisible que levantó estas estructuras. Víctimas de impagos, de la pérdida repentina de empleo y, en muchos casos, de la confiscación de pasaportes, sus vidas quedaron en el limbo, un recordatorio sombrío de que detrás de cada una de estas estructuras hay también una historia humana de desesperación y olvido. Hoy, aunque Dubái ha demostrado una resiliencia extraordinaria, reinventándose y recuperando gran parte de su dinamismo, el legado de aquellas ambiciones truncadas persiste. Muchos de estos gigantes de concreto han sido, con el tiempo, rescatados, redefinidos y transformados, adaptándose a nuevas realidades económicas y demandas. Sin embargo, un número significativo de ellos continúa siendo, de facto, ruinas modernas, testigos mudos de un pasado reciente, lecciones grabadas a fuego en acero y hormigón, un recordatorio constante de que la visión y la ambición, sin prudencia ni sostenibilidad, pueden construir castillos en el aire, o en este caso, en la arena, solo para verlos desvanecerse en el eco de una crisis. Su presencia es un sermón pétreo, una advertencia de que incluso en los reinos de la fantasía arquitectónica, la realidad siempre encuentra la manera de imponerse. El eco de aquella ambición desmedida resuena aún hoy en el corazón del Emirato, forjando el legado innegable de estos proyectos. No son solo proyectos fallidos,
son cicatrices grabadas a fuego en el tejido urbano y económico, lecciones materiales sobre los peligros de una euforia sin contrapesos. Sus consecuencias fueron, y son, multifacéticas y profundas, redefiniendo la percepción global del lujo desmedido y la planificación urbana sin límites. En el ámbito económico, el impacto fue devastador. Las pérdidas financieras, que ascendieron a miles de millones de dólares, se extendieron como una plaga. Inversores individuales, muchos de ellos pequeños o medianos ahorradores cautivados por el fulgor de la promesa Dubaití, vieron como sus sueños de prosperidad se desvanecían en el aire, transformados en esqueletos de hormigón o en meros planos olvidados. Promotores inmobiliarios de renombre se enfrentaron a la bancarrota, y los bancos, tanto locales como internacionales, quedaron lastrados por carteras de deuda incobrable ligadas a estos proyectos gigantescos. La reputación de Dubái como un destino de inversión confiable sufrió un golpe contundente, una mancha que, aunque el Emirato ha trabajado arduamente por limpiar, aún persiste como una nota a pie de página en su historia financiera. Los proyectos abandonados se erigen, pues, como un monumento a los riesgos de la especulación descontrolada y la volatilidad del capital global. Pero el costo de estas megalomanías no fue meramente económico. Sus ramificaciones socioambientales pintan un cuadro aún más sombrío. La construcción masiva de islas artificiales, la alteración de frentes marítimos para ubicar estos desarrollos de lujo, y el uso intensivo de recursos naturales, dejaron una huella ecológica imborrable. Ecosistemas marinos vitales fueron irrevocablemente dañados, la biodiversidad local se vio comprometida, y la propia geografía costera de Dubái fue redibujada a costa del equilibrio natural. Proyectos como Palm y Abu Ali o aquellas partes de las islas del mundo que quedaron sumergidas en el abandono, son recordatorios pétreos de la ambición humana frente a la fragilidad del medio ambiente. A esto se suma la problemática situación de los miles de trabajadores migrantes, la verdadera mano de obra detrás de estos sueños colosales. Impagos, condiciones laborales precarias y el abandono tras la crisis, desdibujaron la fachada de opulencia con una cruda realidad humana. Sus historias, a menudo silenciadas, son otro de los pilares que sostienen el legado invisible de estos proyectos. Hoy, el paisaje urbano de Dubái aún conserva estos recordatorios. Algunos de los proyectos fantasma han sido, con el tiempo, rescatados y redefinidos, adaptándose a nuevas realidades económicas y demandas. Sin embargo, un número significativo de ellos continúa siendo, de facto, proyectos abandonados, testigos mudos de un pasado reciente, lecciones grabadas a fuego en acero y hormigón. Un recordatorio constante de que la visión y la ambición, sin prudencia ni sostenibilidad, pueden construir castillos en el aire, o en este caso, en la arena, solo para verlos desvanecerse en el eco de una crisis. Su presencia es un sermón pétreo, una advertencia de que incluso en los reinos de la fantasía arquitectónica, la realidad siempre encuentra la manera de imponerse. El legado de estos proyectos es, en última instancia, una compleja amalgama de audacia y cautela, un espejo que refleja tanto la resiliencia del Emirato para reinventarse como la cicatriz de sus excesos. Se recuerdan no solo por su escala o su lujo truncado, sino como un símbolo universal de la burbuja especulativa, las consecuencias del desarrollo insostenible y el costo humano y ecológico de los sueños desorbitados. Son, a su manera, la verdadera joya de la corona de la prudencia, la guía invertida que ilumina el camino hacia un futuro más meditado. Su historia no es un final, sino un capítulo crucial en la crónica de una ciudad que, como ninguna otra, ha osado tocar el cielo, y a veces, por un instante, rozar el abismo. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.